Estimado, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gran amigo Héctor Tuesta? Caballero de caballero. Jesús ahí, mi hermano. Qué gusto de verte. Después de un buen rato que no nos vemos. La última vez que tuve la oportunidad de compartir contigo fue en el congreso que se organiza en Venezuela. Hace creo que fueron 4 años que yo estoy dando coctelería panameña y tú estuviste hablando del pisco. Me parece que la última vez que nos vimos fue en La Habana, en Cuba. Cierto, En 2018. el Panamericano, el 2018. 2018. Tucha, Sí. está más Me activo salvaste que la yo. vida, me acuerdo. ¿Ah? Me salvaste la vida, me acuerdo. Fue un cambio ahí de salas a último minuto. Yo ni enterado, hermano. Me salvaste el pescuezo, como se dice acá en Perú, papá. Sí. Gratos momentos, hermano. Bueno, ¿qué recuerdo? Compartimos en Venezuela y en Cuba, excelente. Ahí estuve yo también con la Federación de Bartenders de Panamá, apoyando un poco la coctelería. Bueno, cabe destacar que yo conozco al personaje de Héctor, por eso está aquí, pero necesito que nuestros oyentes conozcan un poco de ti. ¿Cómo iniciaste en lo que es la parte de este mundo de las bebidas espirituosas, los destilados, y qué estás haciendo actualmente para después empezar el abreboca de la información que tenemos para ellos el día de hoy? Cuéntanos. Perfecto, mi hermano. Bueno, hola a los que no me conocen. Un gran saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Héctor Tuesta. Soy bartender, soy sommelier, me dedico al alcohol, me especialicé en lo que es pisco y vinos. Trabajo en lo que es el alcohol desde hace 8, 9 años, más o menos. Y actualmente me estoy dedicando a promover el vino peruano, netamente. Trabajo en una distribuidora llamada Perú Vinos, soy promotor. Y eso es, me dedico a estar haciendo catas, me dedico a trabajar con Oreca, con consumidor final y directamente con las bodegas, con el mismo enólogo, con los mismos productores. Es un trabajo súper importante. Así es, un poquito de mí. Qué rico, qué rico. No, inclusive, no estás diciendo, pero tú también eres actor, brother. Tú también haces un poco de teatro. Entonces, esa es la que me hace falta hacer a mí. No soy actor, a ver, y saliendo totalmente del tema de los alcoholes, yo hago improvisación teatral, que no necesariamente es actuación, digamos, la improvisación es una rama de la actuación. Ok. ¿Qué se diferencia? Que la improvisación no tiene guión, es decir, son historias que se crean en el momento. Entonces, si tú me pones con un libreto, ¿no? Y me dices, apréndete esto, que la próxima semana tienes actuación, yo no sé qué hacer, hermano. No, pero si tú me dices, anda, súbete y tienes que hacer algo, yo lo hago y lo hago con grandeza, hermano. Esa es la base de la improvisación. Bueno, entonces estás un poco ahí con la parte de la profesión de actor, pero sí. Bien, explícanos un poco, ya que dijiste, háblanos de cómo empieza el proceso del vino peruano, pues en este caso que es la parte donde te estás desarrollando e impulsar de la mano del enólogo y los productores allá en Perú. Cuéntanos. Claro que sí. Para hablar de vino peruano tenemos que bajar un ratito en historia. Te estoy hablando del siglo XV aproximadamente, ¿no? Donde la uva llega al Perú, ¿no? Pero la uva no llega con una intención de ser cosechada y ser trabajada acá, sino que llega por un enfoque religioso. Tenemos que trasladarnos a esa época y al contexto y entender que los españoles tenían la religión muy pegada a ellos, ¿no? Entonces, ellos transportaban uvas porque de la uva sale el vino, y el vino es eje en la liturgia católica. Los que son creyentes entenderán que el vino representa la sangre de Cristo en las misas y demás. Entonces, por ese eje principal es que los españoles llevaban vino. Luego empezó a ser una bebida cada vez un poco más popular, hasta que ya pues hoy en día tenemos el vino de la manera que lo conocemos, ¿no? Eso es tal cual un poquito la historia del vino peruano. Hoy por hoy el Perú está haciendo cosas muy interesantes. Realmente de a poco estamos creciendo en lo que es la industria vinícola. Sin embargo, todavía nos falta mucho más por crecer. Sí, tenemos trabajo que hacer todavía como productores de vinos. Ok, sí, no, entendemos un poco que es muy bueno eso que nos acabas de dar, que no es que de un momento a otro llegó Perú, no, vamos a hacer vino porque está de moda, sino ya tienen una trayectoria desde hace tiempo que llegó la uva
a Perú como tal, y están haciendo un trabajo ahorita de hacerlo mucho más profesional. Ustedes en lo que es el tipo de uvas, ¿tienen alguna uva que se desarrolle muy bien, excelente en el país de Perú? Sí, por supuesto. Dentro de las uvas con las que trabajan las bodegas peruanas, desde las más clásicas, que es Cabernet Sauvignon, Taná, Petit Verdot, entre otras, pero últimamente los productores están apostando por uvas nacionales. ¿A qué me refiero? Uvas criollas, hechas acá, digamos, ¿no? Como reina tenemos la Quebranta, que es nuestra uva insignia, digamos, ¿sí? Es uva peruana, uva criolla, desarrollada acá en Perú, y a partir de ahí se vinifican vinos rosados alucinantes, hermanos. Son cosas muy interesantes. Tenemos también la tendencia de hacer vino con uvas pisqueras. Los que me están viendo y de repente no saben un poquito el tema, tenemos nuestro destilado bandera, que es el pisco, a base de 8 uvas pisqueras, y normalmente no se hacen o no se hacían vinos con estas uvas. Sin embargo, a partir de hace 2 años, los bodegueros están apostando y están haciendo vinos que realmente están dando de qué hablar, vinos que están llegando a los restaurantes más caros, a Maido, Astet y Gastón, vinos que están en Central, vinos que realmente están gustando mucho al consumidor final, y cada vez está creciendo más la oferta. Por lo tanto, la demanda se está adaptando para poder abastecerse, ¿no? Ok. Es muy importante saber eso, para los bartenders que están cada día en el bar, que conozcan que también, aparte de hacer pisco de muy buena calidad, están trabajando ahorita el desarrollo del vino como tal. Y que más con esas uvas que tienen una buena desarrollo en la región. Consulta, ¿el proceso de elaboración del vino en Perú es igual a todos los otros países o tiene algo diferente? A ver, pasa que técnicamente hablando, ¿no? Se le puede llamar vino a un producto fermentado de la uva, ¿no? Es decir, tomo la uva, le hago jugo, la fermento, termina esa fermentación y técnicamente ya es vino, ¿no? Que claro, va a depender del productor y del país y de la zona, si es que quiere clarificarlo, si es que quiere darle algún tipo de estabilización. Eso depende del productor y del tipo de vino que esté apuntando a hacer. Sin embargo, siempre se respeta ese primer parámetro. Dentro de los productores nacionales hay muchos estilos. Tenemos desde las bodegas, digamos, más grandes, como son Tacama, Taberneros, Santiago Queirolo, que están haciendo vinos, digamos, un poco más acostumbrados a un perfil comercial, ¿sí? Que están teniendo cierto paso por barrica, que están estabilizándolos, clarificándolos, y darle pues esa pincelada de maquillaje, como diríamos, para que se amolde a ciertos paladares. Por otro lado, también tenemos los productores que son pequeños en cantidad, pero en calidad son increíblemente grandes, digamos, los productores de autor, ¿sí? Que cada uno le da su toque al vino. Tenemos este productor en La Quilloay, que es Enica, que está produciendo el vino Mimo, que es un vino que no se filtra, es un vino que si tú lo sirves se ve súper turbio, tal cual como es, se le llama vino natural, pero o sea, la calidad es increíble y ha estado en el menú de degustación del restaurante Central, que es de los más famosos del mundo. Entonces, cada quien tiene su estilo, depende del contexto de la bodega, creo yo, más que del país. Claro, no, es que he tenido yo clientes que de repente cuando uno hace un vino reserva que tiene que decantar, evita los residuos o los sedimentos para que tenga un perfecto servicio, pero hay clientes que te dicen, no, o sea, eso yo también me lo tomo. Entonces también depende del consumidor. Pero sí, es un acabado totalmente diferente y es bueno que también conozcan el proceso que hacen a nivel industrial y artesanal, como son estos grandes productores. ¿Tienen alguna denominación de origen ahorita en lo que son los vinos ustedes o están trabajando en eso? En lo que es vinos no tenemos una denominación de origen, pero sí estamos trabajando en segmentar los valles, ¿sí? Te doy un ejemplo muy puntual. Lima es una región donde muchas personas pensaron que únicamente se hacía vino en Cañete, que es al sur de Lima, y a partir de ahí se concentraba la producción vinícola hacia el sur,
Lima, Ica, Arequipa y todo, llegando hasta Chile, ¿no? Sin embargo, el año pasado estuve al norte de Lima, donde están haciendo vinos alucinantes y nadie sabía al respecto. Entonces, el trabajo acá está en hacer una buena segmentación de valles, una buena segmentación de zonas, para también poder definir una buena segmentación de terroir, ¿no? Esa expresión de la zona que es tan importante, y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Realmente no tenemos una denominación de origen, pero sí se apunta. Ok, ahora, consulta. Los vinos, tienes vinos blancos y vinos tintos y vinos rosados. ¿Todos son pasados por barril o sencillamente algunos son embotellados y sacados al mercado? Mira, hay de todo. Okay. Realmente hay de todo. Creo que va a depender mucho de lo que quiera hacer el productor, ¿no? Hay productores que se enfocan en darle ese balance con barrica, porque también el mercado lo pide mucho, ¿no? Siempre creo que es importante pensar en el consumidor final. Al final ellos son los que van a disfrutar un producto, ¿no? Entonces, se ve mucho en los supermercados, en los restaurantes, que viene una persona y quiere un vino y te pregunta ¿cuánto tiempo de barrica tiene? O si tiene barrica o no, y muchas veces estos son filtros para tomar una decisión. No siempre, pero pasa. Entonces, también apuntando hacia ese tipo de pensamientos es que se abordan ciertos tipos de procesos de elaboración, como el de barrica, como el de tener ese toque, digamos, esa pincelada de maquillaje, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la tendencia mundial ahora es rescatar más la fruta, más que la barrica, ¿no? Entonces, cada vez los productores están buscando más hacer vinos sin barrica, donde se pueda sentir, si es un Sauvignon Blanc, las características del Sauvignon Blanc. Si es un Cabernet Sauvignon, esa piracina que tú manejas bien, no esa fruta negra, esa fruta roja del Cabernet Sauvignon. Y por último, buscar un balance, ¿no? Si es que se va a meter madera, buscar un balance entre lo que es fruta y entre lo que es madera. Y ahí está la grandeza del enólogo, ¿no? Por eso es que también hay tanto trabajo detrás de un vino. Claro, la pregunta es esa porque como conocen algunas personas o colegas o bartenders en diferentes países sí tienen una denominación de origen y en otros no, que no es necesario. Y en algunos países lo pasan en barrica o sencillamente no lo pasan. Ya depende del enólogo, pero son diferentes perfiles como tú lo dices. Eso quiere decir que tenemos vinos más comerciales y vinos más complejos para un cliente en específico. O sea que lo que está haciendo Perú no es sino hacer el trabajo de elaborar un buen vino. O sea que están por el camino indicado. Ahora. Exacto. Y sabes, la ventaja de no tener una denominación de origen es que, bueno, los que me están viendo entenderán seguro que una denominación de origen no solamente es segmentar un vino según zona, sino hay una legislación de por medio, hay un trabajo de uvas, de materia prima, se tiene que seguir un proceso de elaboración y hay muchas restricciones. Entonces, claro, hay una denominación de origen de por medio en ciertos países donde, digamos, te asegura cierto patrocinio de trazabilidad. Sin embargo, cuando no la tienes, puedes jugar más. ¿Me entiendes? Claro. Puedes hacer las locuras que quieras y puedes experimentar con el mercado. Y ahí está lo bonito, ¿no? Porque al menos yo como sommelier no quiero tomar siempre lo mismo. Quiero tomar siempre cosas distintas. El consumidor, gracias a Dios, acá en Perú también es un consumidor que se arriesga. Es un consumidor que paga su plata por cosas diferentes. Entonces, ahí está lo bonito y está la sinergia entre productor y consumidor, ¿no? Eso es. Ok. ¿Cuáles serían, según tu trayectoria y trabajo en base a lo que es el vino, cuáles son las 3 cepas que debería consumir uno para decir, wow, o sea, tomé un vino peruano? Vino peruano, netamente. Claro, perfecto, de allá. Perfecto. Mira, primero, de todas maneras, rosado de Quebranta. De todas maneras. Sí, va a depender del valle, tienes Cañete, Ica, Lima,
pero rosado de Quebranta, porque ese es el vino emblemático acá. Y no solamente por, digamos, la historia de la uva, cómo nace la uva, que es un cruce, sino también por cómo acompaña nuestra gastronomía, ¿no? Los que nos están viendo sabrán que Perú tenemos la bendición de tener una gastronomía muy variada, famosa a nivel mundial, pero a veces ese es un arma de doble filo porque nuestra gastronomía es muy especiada, hay muchos sabores, muchos aristas, ¿no? Y a veces es un poco difícil maridarla y tener un maridaje exacto. Entonces, el rosado de Quebranta acompaña muchísimos platos que son típicos acá en Perú, como la carapulcra, la sopa seca, que estoy hablando de platos con mucho carbohidrato, chancho, ¿no? Y va muy bien. Entonces yo creo que ese es un indicio, ¿no? Una segunda parte, yo recomendaría el tanat peruano, ¿sí? Realmente está muy bien balanceado, muy bien estructurado. Hay muchas bodegas que están haciendo muy buenos vinos de tanat. De hecho, una de las ferias más grandes aquí en el país se llama el Expo Vino. Es una feria que está organizada por los supermercados WOM, que es la cadena más grande de supermercados, y recluta pues más de 160 stands de vinos de todo el mundo, ¿no? Ellos hacen un concurso, ¿sí? A ciegas, catas a ciegas, para pues, digamos, darle una puntuación a cada vino, ¿va? El Tanat Don Manuel, que es Tanat de una bodega iqueña acá en Perú, ganó gran medalla de oro en el año 2018 frente a 160 etiquetas de países de todo el mundo, catas a ciegas. Entonces, eso evidencia también la calidad de un vino hecho de Tanat acá en Perú, ¿no? Es un vino muy corpóreo, muy bien balanceado, que está dando de qué hablar. Tenemos dos. Y, uy, qué difícil, un tercero. Es que hay muchas cosas acá en la cabeza, hermano, que... Mira, yo me iría a lo mejor por un vino blanco de Torontel, que están saliendo muy, muy interesantes. La Torontel es una uva pisquera, ¿sí? Con ese piscos alucinantes, un perfil muy cítrico, y esto se está trasladando al vino, ¿no? Los vinos hechos de Torontel, vinos blancos, son muy cítricos, muy dulces en nariz, pero en boca tienen ese frescor y esa acidez que un vino blanco necesita para poder maridar con platos como un ceviche, platos como una causa, ¿no? Que te van a aguantar esa estructura. Y hay bodegas que lo están haciendo en Arequipa, en Ica. Bien. Marcas alucinantes. Te preguntan, antes de seguir conversando, te están mandando saludos de Nicaragua, tenemos gente de Panamá, gente de Venezuela. Te preguntan que si hacen vino espumante, si ustedes hacen algún vino espumante. Sí, manejamos varias bodegas que están haciendo vinos espumantes, de hecho bajo los dos métodos, ¿sí? Okay. Para los que de repente, voy a explicarlo brevemente, no me entienden mucho los dos métodos, tenemos dos formas de hacer vinos espumosos. Uno que es una segunda fermentación en tanque, que digamos es menos costosa, un poco más económica, pero igual de muy buena calidad, y otra de segunda fermentación en botella, al estilo como los hacen los champans, ¿no? De ambas formas estamos haciendo vinos espumosos con resultados muy, muy buenos. Bodegas grandes y bodegas pequeñas, ¿eh? Ambos están arriesgando y están dando muy buenos resultados. Claro, uno sería el método tradicional, el champán, y el otro sería el método Charmat, que es el que es más industrial, ¿cierto? El Charmat. Okay. Así es. Qué bueno. Eso es. ¿Y qué tipos de cepas utilizan para ese vino? ¿Igual que abierta para todas o tienen algunas especialmente para desarrollar los vinos espumantes? No tenemos restricciones. La gran mayoría que yo he probado están usando uvas blancas, ¿no? Okay. Están usando Chardonnay, Sauvignon Blanc, las empresas grandes. Empresas más pequeñas están utilizando Torontel, Aldilla, que es otra uva pisquera también. De hecho, hay un vino alucinante que es una mezcla de Torontel y Aldilla, un vino iqueño muy bueno. Y básicamente, me parece que por ahí también están haciendo espumosos de Quebranta, sí, que es una uva que tiende para hacer vinos rosados. Pero sí, la idea es, como les digo, es jugar un poquito con lo que tenemos, con las uvas nacionales, y poder aplicarlo en el mercado nacional. Eso es lo que se busca.
Claro, ¿no? Y lo que tú comentas de la gastronomía es también una parte importante porque te ayuda a crecer, a desarrollar, por tener una buena gastronomía, pero también te exige de poder armonizar y de poder hacer ese maridaje con la comida, que los pone un poco más de que el cliente siempre va a querer un más y nosotros tenemos que llegar a ese punto y seguir avanzando. ¿Cuáles tú recomendarías de comer con referente a la armonía con el vino? Ejemplo que dijiste, vamos a empezar por el Torontel, que es blanco. ¿Qué platos tú recomendarías que se podría trabajar con ese tipo de cepa en base a los platos de Perú? Perfecto. A ver, no sé si conocen mucho de los platos de Perú. Realmente tenemos mucha diversidad, todos los que nos están viendo. Entonces voy a intentar ser lo más específico. Específico, gráfico. Eso es un poco difícil, porque claro, acá yo puedo explicar perfectamente qué es un tacu-tacu. Todo el peruano va a entender qué es un tacu-tacu, pero de repente afuera no. Entonces hay que explicar. Me hablaste del Torontel. Hay un plato acá en Perú que es a base de papa, que se llama causa. ¿Sí? Esta causa es rellena, ¿no? Dentro le meten pollo deshilachado, salsa cítrica, a veces le ponen mayonesa, va a depender del lugar, con ciertos vegetales. Yo he hecho ese maridaje del Torontel con, se dice causa rellena acá en Perú, rellena de pollo, y realmente queda muy bien, ¿no? Hay una estructura. Lo que pasa es que también, para los que nos ven, no solo es maridar sabores, también es maridar texturas, ¿no? Entonces nosotros los sommeliers, y Jesús me va a entender muy bien, jugamos mucho con las texturas, mucho con las temperaturas, ¿no? Que es importante. Entonces la textura de la causa, que básicamente la preparación es machacar papa, ¿no? Ponerle un poco de aceite, un poco de limón y empezar a chancarla para hacer una masa, ¿sí? En resumen, un poco de ají amarillo también, se apoya mucho en la densidad del vino, ¿no? Y ahí crea un maridaje muy agradable, una armonización realmente riquísima que ha estado presente en muchos restaurantes y muchos eventos también. Eso es también importante que conozcan, porque ahí cuando hablamos de textura, hablamos de suculencia, hablamos de carnosidad, y eso nos va a ayudar a diferenciar con qué vino lo podemos hacer, o simplemente cuando hablamos de especie o sin especie, cuando dices tu cocción o sin cocción, pero suena bastante interesante. Lo más importante es que va a tocar viajar a Perú, a aprender bastante de la gastronomía, a tomar mucho vino y a compartir con colegas allá de Perú. Ahora, hermano, quien venga tiene que entender que acá no se hace dieta. O sea, tengo un montón de amigos extranjeros que han venido acá un mes, 2 meses, un año, y han venido figuritas, ¿no? Así, que marcaditos, y se han ido hechos una pelota. Acá se come muy rico, hermano, de verdad, se come muy rico. Dice, y que te manda saludos, grande experiencia que tuvo Reinaldo de compartir contigo en Cuba. Reinaldo, claro que sí, un gran abrazo, mi estimado, salud. Ahora, recomendación. Como tips o recomendación para los bartenders, tú le podrías indicar las temperaturas, porque aquí sucede el inconveniente de que normalmente tú vas a los bares y de repente consigues un vino que te lo ponen en una heladera y está sobre la temperatura. Sabemos que también la temperatura en Panamá es alta, pero debemos tener conciencia en cuál es la temperatura adecuada que se debe tomar el vino. Obviamente, el vino en Perú se toma igual que cualquier otro país con las mismas temperaturas, o tiene alguna temperatura específica. No, y qué bueno que has hecho esa pregunta, Jesús, porque eso me permite desmitificar cuando se dice que el vino blanco se toma helado y el vino tinto se toma a temperatura ambiente, ¿no? Es un ejemplo muy, muy bueno. Si yo te doy un vino tinto para que te lo tomes a temperatura ambiente allá en Panamá, que hace bastante calor, ¿no? Ese vino tinto no va a permitir expresarse bien, ¿no? Entonces va a cambiar. Si bien es cierto, hay no reglas, sino guías o rangos de temperatura que te permiten diferenciar los vinos según el color y según su crianza también. Yo siempre digo que es importante no irnos tanto al tecnicismo, ¿no? Si alguien está viendo y es bartender o es consumidor final y le gusta el vino y quiere tomárselo, realmente lo que yo sugiero es
El vino blanco, ponerlo media hora al frigider o una hora y ya va a estar listo, ¿no? Claro, te tengo que hablar un poquito de temperatura, entre 8 y 10 grados el blanco aproximadamente, pero no vas a estar con tu termómetro todo el día, pues hermano, ¿no? Estar ahí tanteando. Entonces, lo que yo hago, ¿no? Es ponerlo una hora al frigider, y está listo. Si es vino tinto, 20 minutos, 30 minutos y ya está. Porque el vino tinto también no se toma a una temperatura ambiente, ¿no? Tenemos que respetar un parámetro de entre 13, 14 hasta 18, dependiendo de su crianza en barrica o dependiendo de la uva también. Sí, pero esos son temas ya también un poquito más técnicos, ¿no? Yo siempre digo, la comunicación tiene que ser simple, tiene que ser fácil. Así se va a tomar más vino. Esa es la idea. No. Comprendo. Es que eso tal cual lo ve uno con la parte del barismo, que tiene una temperatura y tú estás con el termómetro, pero llega un momento que ya tienes tiempo, que sencillamente al momento de tú agarrar la jarra y tocar, ya tú sabes que está cremado y que tienes que ya retirar. Pero es práctica, pues, tal cual como tú lo dices. Pero es bueno que quites el mito que tiene que ser a temperatura, porque si hablamos que la temperatura, yo la tengo en la terraza del hotel o del restaurante de 32, de 34, imagínate que, o sea, él va a estar, cuando tome la copa va a salir el humo y va a ser un espresso que se está tomando, un vino espresso. No, mejor mételo ahí al horno, hermano, no, tal cual. Y es importante eso. Ahí me hace una pregunta Jack Donovan, un Malbec, ¿a qué temperatura debe estar? Va a depender mucho el tiempo de barrica que tenga, ¿no? Si no tiene nada de barrica y es joven, dale a 14 grados, está bien. Si tiene más barrica, de repente es una añada más antigua, dale un poquito más, 16, 18, para que se deje expresar ese vino, ¿no? El vino te habla, y eso, de repente tú estarás de acuerdo, Jesús. Los que trabajamos y estudiamos el vino, entendemos que el vino está vivo, ¿sí? Porque es materia que cambia con el tiempo, materia que se comunica, que se expresa de distintas formas. Entonces, deja que el vino te hable, ¿sí? ¿Y cómo dejas que te hable? A una temperatura adecuada. Tal cual. Tal cual. Es que el vino va evolucionando y con el tinto, en base a veces si te la pasan de la temperatura, sencillamente en el momento de tocar la copa tú les das calor y haces que empiece a respirar, porque nosotros creemos que ese vino tinto, a medida que lo vayamos tomando, vemos y sentimos los aromas. Pero si lo pones a una temperatura baja, no vas a sentir. Por eso es que es totalmente diferente un vino blanco, que la temperatura baja hace que se mantenga ese olor floral, que son cosas totalmente diferentes. Así es, totalmente de acuerdo. Y hagan el ejercicio en casa, si tienen un vino o la próxima vez que tomen un vino, sírvanselo en la copa, ¿no? Denle una olita, va a tener un olor, ciertas características. Después de 10 minutos, vuelvan a olerlo y yo estoy seguro de que ese vino va a haber cambiado. ¿Por qué? Porque el oxígeno está actuando en la copa de una forma positiva, ¿no? Y el vino se va a empezar a expresar de otra manera. Es cuando, por ejemplo, cuando es verano, tú guardas toda tu ropa de invierno al frigider, es decir, al ropero, ¿no? Después de 6 meses, tú la sacas y esa ropa necesita aire, ¿no? Porque va a estar oliendo a guardado, bombado, etc. Pasa lo mismo con el vino. Es la metáfora, pero es el mismo concepto. Claro, no, es que cuando tenemos vinos que son de guarda o reservas de una gran añada, lo recomendable es decantarlo, pero no es porque queremos hacer el servicio de que, no, lo pasamos a otro envase, no. La idea es porque el vino necesita aire, necesita oxigenarse, y en ese momento que estamos haciendo ese servicio, no es que lo agarramos y lo decantamos y lo servimos de una vez. No, él tiene que pasar un tiempo en el decante, donde va a ir respirando, donde agarra su temperatura para después servir, y va a ir evolucionando. No es que te lo vas a tomar como si fuera un shooter, no, no, tienes que dejar y conocerlo y entenderlo. Pero es muy importante eso que nos comenta. Así es, definitivamente hay que disfrutar el vino como uno quiere, ¿no? Muchas personas lo toman puro, me encanta tomarlo puro, yo lo hago en coctelería, por ejemplo, me encanta tomarlo en vino en coctelería, aunque muchos estén en desacuerdo, pero yo creo que ese es el caso del paladar. Si te gusta, te gusta, y a mí me gusta el vino en coctelería, es alucinante. Ok, ¿qué cócteles
se elaboran en Perú con el vino, por ejemplo, con el vino tinto? Mira, acá en Perú no estoy seguro si hay un cóctel, digamos, emblemático con vino, pero lo que sí he visto en muchísimas barras es que hacen coctelería de autor con vino. Y no solamente con el vino tal cual, sino que, por ejemplo, hacen jarabe de vino. La otra vez estuve en un restaurante llamado Lima 27, acá en Lima, donde el bartender aplicaba jarabe de vino, reducción de vino Borgoña, ¿no? Entonces, son cositas bien interesantonas. Ahora, te estoy hablando de normal. Está el típico Aperol Spritz, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, que es con Prosecco. Por ahí se me puede estar yendo otro, el Sherry Cobbler, ¿no? Que es con Jerez. Por ahí se me puede ir algún otro clásico, ¿no? Un Bellini, Mimosa, bueno, son cosas más clásicas, ¿no? Que igual tienen vino, pero el comentario acá es que muchos bartenders están arriesgando y ganando en el tema de jugar con el vino, ¿no? Y eso es lo positivo, ¿no? Porque ahí también hay una intención del bartender para acercarse al vino. En muchas industrias, y lamentablemente pasa en Perú, la comunidad sommelier y la comunidad bartender no se conocen, ¿no? Pero son dos comunidades que tienen que aprender mucho de la otra, una de la otra y viceversa. Y qué bonito, cuánta grandeza ver un bartender trabajando con vino y hablándote del vino a la altura del sommelier, y qué bonito ver un sommelier sabiendo recomendar un cóctel para un maridaje, porque se puede maridar la coctelería de una forma increíble. Eso es bueno lo que tú dices, o sea, buscar lo que es la unión. Aquí tenemos, por ejemplo, yo conozco un colega, se llama Nelvin, él es bartender y también estudió sommelier, actualmente está desarrollando su proyecto y es un representante de una marca aquí en Panamá. Y es como tú dices, si tú buscas a los colegas y buscas la unión, vas a ver que es muy, muy importante el desarrollo que aprendería uno del otro, porque en realidad ambos aprenderíamos. Sí, totalmente. Creo que el sommelier tiene ciertos protocolos más sentados que un bartender. Sin embargo, el bartender tiene más habilidad para un rush que un sommelier, ¿no? Entonces, esas habilidades se pueden aprender muy bien una de otra, ¿no? Entonces, la idea es empezar a unirse como industria alcohólica en general, ¿no? Sí. Va por ahí. Es que mientras más los bartenders y los sommeliers sean más profesionales y compartan y tengan más conocimiento y se respete la profesión de cada quien, vamos a crecer en el medio y va a haber mucho más respeto. O sea, es una opinión mía como Jesús Aguirre. Si trabajamos en conjunto, si crecemos, vamos a llegar a un nivel de que la aceptación va a ser mucho más alta de nuestra carrera, que normalmente a veces la tildan como que no es una profesión, sino es un oficio. Exactamente. Y a mí me revienta cuando dicen eso, por ejemplo, porque, a ver, el que dice que es un oficio, a ver, póngase detrás de una barra y aguante 20 mojitos, 30 margaritas y todo bien hecho. Entonces, la idea de eso es, como tú dices, buscar el respeto entre profesiones y saber hacer lo que acá en Perú se dice ganar, ¿no? Ambos podemos ganar y al final creo que gana el consumidor final, ¿no? Porque ellos son los que se dan la experiencia. Exactamente. La experiencia es lo que vendemos. Hay una película. Hay una película, no sé si la viste, es publicidad, Netflix, Dios mío. Pero hay una película que se llama Cata Negra, si mal no me recuerdo, y trata la historia de ajá, exactamente, y trata la historia de un sommelier, y es muy importante que, o sea, él hizo su trabajo, dio todo y tuvo que empezar, pero no tildó sus ganas de aprender y de conocer, y ven la expresión de que lo que es el trabajo del sommelier, de conocer, de estudiar, de probar, de estar día a día. Es lo mismo que tú ves un bartender en la barra, conocer los cócteles, explicarlo, tener la memoria de saber lo que te pide un cliente, lo que te pide el otro, y es muy bueno. Aquí te comenta Jack, que dice: checa mi receta de vino tinto, jugo de manzana, vermut rosso, hielo y completas con gaseosa Sprite. Hielo y decoro con fresa y manzana. Hay que probarla. Como un tinto de verano, una versión de tinto de verano se me nace ahí. Y rescatando lo que tú dices, Jesús,
Sí, pues la película te muestra esa parte que de repente uno no conoce de un sommelier, ¿no? Muchos piensan que es solamente tomar, disfrutar, ¿no? Beber, catar. Y es parte de la chamba. Pero yo creo que este trabajo es 80-20, ¿no? 80% del tiempo tienes que estar leyendo, tienes que estar estudiando, tienes que estar realmente capacitándote, porque hay tantos vinos en el mundo, tantos países vinícolas, tantas uvas, que realmente a veces uno se queda corto y uno tiene que estar a la altura para saber responder y poder al menos opinar con base y con fundamentos sobre algo, ¿no? Pasa que muchos clientes han viajado mucho. Muchos clientes tienen más plata que uno y han estado en países bebiendo en el viñedo, en el chateau, donde tú solamente has leído y estudiado. Entonces, tienes que estar a la altura de poder hablarle lo que él ha vivido allá. De explicarle, ¿no? y de llevarle esa sensación. Porque lo que él vivió allá en ese palacio, tú se lo vas a llevar en tu humilde local. Excelente, pero cuando tú haces la presentación del producto, se lo explicas y lo atiendes, van a quedar enamorados, porque ese es el trabajo que nosotros brindamos, la experiencia. Y ahorita con la situación de que estamos viviendo, es lo que tenemos que apostar, a darle una experiencia para que ese cliente regrese y nos acepte en esta profesión, pues. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y creo que es una experiencia, como tú dices, Jesús, que recae y reposa en emociones, ¿no? El vino tiene la facultad de poder llevarte a momentos, de poder tocar tu emoción, realmente traer ciertos recuerdos. Entonces, apoyándonos en eso y con esa herramienta tan fuerte que es la emoción de una persona, es que nosotros podemos brindar una experiencia buena. ¿Sí? Hay mucho de pasión detrás. No me quiero meter tampoco al tema porque no es el tema, pero hay mucha pasión detrás del vino. Mira, sabes yo me voy, tú regresas. Mira, sabes que con eso que tú dices referente a la pasión del vino y de conocer, es importante que las cepas tienen un carácter y ahí es donde tú conoces el vino y hay vinos para momentos específicos. Saludos a Mauri que se conecta desde Uruguay, bartender, y a Luis Ávila aquí de Panamá. Pero es importante saber, hay cepas para compartir en familia, para compartir, para hacer negocios, para aquella pareja que quiere estar. Entonces, es un mundo muy importante que debe saber qué beber y cómo utilizarlo, pues. Así es. De hecho, tú lo has dicho perfectamente. Hay vino para momentos. Y pasa que también no todos los días tú quieres catar. Es decir, chambeas catando, ¿no? En un momento vas, ya de color tal, hueles ahora. Pero hay momentos que quieres tomarte una copa de vino porque, hermano, simplemente quieres relajarte, ¿no? Y estás en modo, ya no quiero más trabajo, quiero sentarme a tomarme un vino. Y ahí bajan tus, digamos, prioridades y no te importa qué vino estás tomando, ¿no? Simplemente quieres hacer esa necesidad espiritual, le llamo yo, ¿no? Ese contexto de, oye, quiero mi copita de vino. Y hay vinos para esos momentos también, ¿no? Entonces, es cuestión de analizar y tener un poquito ese criterio de entender que el sommelier tampoco está tomando todos los días y es feliz y se emborracha siempre, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí el tema. No, y también hay que saber de que en un momento que tú estás trabajando en el Roche y no vendes una, sino 10, 15, 20 botellas, entonces tú haces un servicio, pero no es que estás en una rumba, tú estás trabajando y explicando. Que sí tenemos la ventaja que nuestro trabajo es muy divertido porque es tomar y comer bien y cada día mejor y nos esfuerza y también es una inversión porque es algo que yo aprendí. Mira, en el mundo del sommelier, el sommelier tiene un estilo de vida. Entonces, eso yo lo llevé al bar. El ser bartender también es un estilo de vida. Y es comprender que cada uno tiene una responsabilidad en el mercado. Y que yo vengo del bar y tuve que aprender a ser sommelier porque yo sé que nosotros tenemos una debilidad, que debemos conocer una cepa. ¿Para qué? Para brindarle esa armonía al cliente, no solamente de hacer cócteles con vino, sino también de armonizar un plato o de dar un buen servicio y ellos siempre se van a recordar de eso. Entonces, si hacemos eso, estamos haciendo nuestra tarea de dar ese poquitico más al cliente y de marcar una diferencia como profesional en el mercado. Así es, y también la rentabilidad que ganas en una botella de vino es
muy buena, muy alta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo como bartender te toma servir una copa? Es decir, pones la copa, la sirves y ya está, 10 segundos, y el tiempo es dinero. Y los que saben un poquito de economía de barra entenderán perfectamente de que te conviene vender este tipo de cosas por un tema de economizar el tiempo que cócteles y por un tema de rentabilidad. Entonces, ¿cómo tú vendes un vino si es que no sabes sobre el vino? No hay lógica. Por eso también, y por eso otra razón es que el bartender, yo los exhortaría a que se acerquen un poquito más al mundo del vino, ¿no? Eso es. No, y lo bueno es que no es solamente que tú vas a llegar al trabajo, sino también puedes agarrar un día a la semana. Mira, un día a la semana de que pruebes un vino diferente, no necesariamente tienes que comprarte una botella de 200, $300, no. Hay botellas que tienen un precio módico que también son muy buenas. Y entonces ahí empiezas tú a culturizarte, porque es algo que uno hace, aprender, prueba y sigue. Y eso no solamente lo tienes que hacer con el vino, lo tienes que hacer con los platos, lo tienes que hacer con las especies y te va a ayudar a ser un mejor profesional. Entonces esa es una buena recomendación que tú nos estás dando a nosotros. Inclusive yo ahorita retomé ahora en este momento que estamos en plan casa de estudiar, de repasar. Claro. Todavía no he podido probar vino porque aquí tenemos ley seca, pero estoy esperando que se acabe la ley seca para empezar a degustar. Pero Perfecto. sí he estado retomando, aprendiendo y compartiendo con personas como tú que nos nutren a nosotros, porque en realidad debemos comprender que todos tenemos conocimiento y que de un poquito de cada uno nos ayuda a ser mejor a todos. Así es, mi estimado. Te tomo totalmente la palabra. Y como curiosidad, parte de nuestro entrenamiento, y de muchos bartenders también, es ir a los mercados, ¿no? Y empezar a oler las frutas y empezar a olerlas simplemente. Eso se llama abastecer la biblioteca organoléptica de uno, ¿no? Ejemplo claro, no es lo mismo el olor a un limón al olor a una lima, el olor a una naranja, el olor a una toronja. Huelen distinto, se comportan distinto. Entonces, sí, es cierto, todos son cítricos, pero nuestro trabajo también es aprender a tener eso identificado, y eso es mucho de lo que tú estás hablando, ¿no? Ese entrenamiento, ese tiempo invertido, ¿no? Para poder tener mejores resultados a nivel profesional, tal cual. Tal cual. Es que yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo. Yo les digo a mis alumnos, le digo, mira, agarra una fresa natural que compres y agarra un caramelo. Entonces te comes la fresa y pruebas el caramelo que te venden, que dicen que es caramelo de fresa, y me dices si sabe a fresa. Entonces ahí dice que la biblioteca que tú tienes no es la biblioteca organoléctrica que debe ser. Es donde tú tienes que empezar a entrenarte desde cero y comprender que un producto comercial no siempre es el producto natural y el producto real que es. Ahí es donde te ayuda a también diferenciar los productos como los siropes, los bitters, los amargos que entran en la categoría premium y la categoría que no es premium y sabes que es más artificial que natural y por ende te va a afectar en el desarrollo de tus cócteles. Pero es muy, muy difícil. Sí, no, claro, es difícil, pero hay que entender también que si uno lo siente, el cliente lo va a sentir. ¿No? Los clientes no son tontos. Hoy por hoy estamos frente a una industria, o el cliente está frente a una industria que está necesitada de darle algo bueno. El cliente ya es alguien que se informa. El cliente de hoy, gracias a Dios, es alguien que nos fuerza a investigar, nos fuerza a hacer las cosas bien. Y eso está bueno, porque ahí está el crecimiento profesional de uno. Tal cual, tal cual. Vamos a ver, que alguien tiene alguna pregunta para nuestro colega. A ver si alguien tiene alguna pregunta con referente a los vinos de Perú. Yo diría que ¿cuál tú recomiendas como vino espumoso de Perú? ¿Cuál tú recomiendas que sería uno ideal como para un cóctel de bienvenida o para un copeo de bienvenida? Mira, yo he hecho cócteles. Hay una bodega que se llama Tabernero, Okay. en Ica. Tiene una línea que se llama Victoria con doble T. Tienen un moscato, que es un vino ligeramente dulce,
está muy bueno para hacer coctelería. Sí, para tomarlo puro también los que le gusten los vinos dulces, todo bien. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que en alguna feria han jugado con este Muscat poniéndole distintos purés, distintas frutas, estilo mimosa, estilo Bellinis, ¿no? Algo súper simple, súper fácil, a manera de complemento también, cócteles estilo Aperol Spritz, que claro, no podría ser un Aperol Spritz porque no es un prosecco, okay, pero con ese estilo, ¿no? Con esa tendencia, con esa estructura, digamos. Sí, luego en productores pequeños hay un productor en Ica que se llama Pampas, ¿no? Este men está haciendo vinos de uvas pisqueras con método tradicional, ¿no? Con una segunda fermentación en botella. Y tuve el gusto de estar no sé si sí, fue a fines del año pasado, el gusto de estar en su bodega y poder probar de las primeras botellas, esas que ni siquiera están etiquetadas, ¿no? Esas que todavía tienen las ligas ahí. No, mira, quiero que prueben esto. La abrió el man, y estaba alucinante. La acidez perfecta, la estructura. Entonces, este año está sacando un vino espumoso tradicional muy interesante que definitivamente va a tener mucho éxito en el mercado peruano. O sea, no lo dudamos ni un segundo. Ok, una pregunta que te hacen, saber, de las preguntas que me mandaron al directo, dice que si hay un orden específico para tomar vino. Por ejemplo, si estás tomando vino tinto, puedes tomar champán, o si de champán puedes saltar a vino tinto. Por un tema de intensidad, lo que generalmente, con intensidad me refiero a cómo el vino se comporta en tu paladar, ¿no? Qué tan contaminado te lo va a dejar. Generalmente se recomienda espumoso, blanco, rosado, tinto, ¿no? Por el tema de cuerpo del vino, ¿sí? Intensidad de cuerpo. Sin embargo, y así yo me salgo un ratito de la regla también, hemos hecho catas acá en Perú donde hemos cerrado con el espumoso, pero porque era un espumoso, era un cava, era un champán, no un espumoso con cuerpo, un espumoso con presencia en boca. Y se nos ha permitido hacer y ha quedado alucinante. Tenemos una propuesta, tuvimos una entrevista de este estilo también con, no me acuerdo si fue Zucardi o Salentine, alguna de esas bodegas, ¿sí? Que propuso hacer un maridaje, escúchate esta, un maridaje de espumosos con carnes, ¿no? Cosa que de repente uno no pensaría que puede llegar, pero mira, hermano, yo creo que el peor maridaje es el que no se hace. Como los cócteles. El peor cóctel es el que no intentas, hermano. Tal cual. De repente la primera no te va a salir, pero en algún momento lo vas a estructurar y lo vas a calzar. Pasa lo mismo con el maridaje. Y si es una sugerencia de la misma bodega, es algo que terminando toda esta coyuntura, que acá estamos sin salir de la casa, hermano, terminando esta coyuntura, vamos a aplicarlo y vamos a ver qué tal. No, bueno, yo he tenido la oportunidad que he hecho armonía de vinos blancos con carne, pero he hecho un tartar. Entonces, la carne no está cocida, es una carne que está cruda, tiene cuerpo, tiene suculencia, pero no tiene esa presencia de pimienta. Entonces sí la puedes armonizar, pues es lo que tú dices. La peor armonía es la que no se intenta. Y la mejor armonía es la que se dio porque se hizo un buen trabajo. Pero tenemos que hacer como hacen esos grandes químicos, enólogos, de intentar, probar, degustar, y es algo de error, ensayo. Y al final el cliente va a quedar bien, satisfecho. Y si no te sale, hermano, por último, ya, no te salió la armonía, bacán. Te comes el plato aparte, te tomas el vino aparte y no pasó nada. O sea, no hay ningún problema. O sea, no vas a botar el vino. No vas a botar el plato. Es decir, te lo vas a comer igual, te lo tomas separado, agarras, te lo tomas antes, después, te haces un cóctel, lo que tú quieras. Te preguntan si los vinos... mira, tienes una pregunta, dice, si los vinos se pueden tomar en shot, y dice, si bien informamos, en la actualidad hay clientes que le toman fotos a las botellas y lo buscan en internet. Si la información que uno le da es lo cierto, ya va. Eso te lo dejamos a ti, respóndele tú a ella si es verdad eso. Ya, perfecto. Hay distintas aplicaciones, como Vivino, por ejemplo, que, digamos, le dan un rating a las distintas etiquetas de vino. Eso está bien y está mal. Está bien porque te da una idea de cómo puede ser el vino. Pero lo que de repente no está tan bien es que cualquier persona
puede poner su opinión y puede dar un rating. Entonces, claro, de repente puede ser personas que toman mucho vino, como puede ser personas que simplemente tomaron, no les gustó y no saben por qué no les gustó, pero le dieron un rating bajo, bueno, puede ser un vinazo. Entonces, ese es digamos, el doble filo. Lo que yo sugiero es que busquen comentarios de las mismas, de las mismas bodegas, ¿no? Ahí más o menos van a tener el perfil del vino y lo que uno quiere. ¿Y cuál es la otra pregunta? Que si se pueden vender en shot los vinos. Mira, hermano, a ver, acá hay dos vertientes, ¿ya? La vertiente sommelier, la vertiente bartender te va a decir nunca tomes el vino en shot por las características, por el perfil organoléptico y demás, porque no puedes apreciar la bebida. Pero está la otra vertiente más dionisiaca, ¿no? Que al final, hermano, si te gusta tomarte tu shot, profesionalmente no te lo voy a recomendar, pero dale. Y a mí me gusta mucho hacer o recomendar en todo caso a mis amigos que toman shots, los vinos dulces pero con algún destilado, ¿no? De repente un vino fortificado. Para darle más cuerpo, pues, para darle más Exacto, cuerpo. con un fortificado, perdón, con un destilado. Y ahí tienes algo interesante. Imagínate un mini Negroni, ¿no? En vez de vermut, un fortificado, un Oporto, por ejemplo, ¿no? Y tomártelo como shot. Claro. Van por ahí. Va por ahí. Van por ahí. O sea, no es una regla, no es recomendable, pero tampoco se dice que no lo debes hacer, porque también puedes hacer un cóctel con un destilado, con alguna frutilla, por decirlo así, como dice Mauricio, que fresa, haces un shaky y de repente completas con un cava. Entonces, hay momentos que yo hacía cócteles, yo le decía narcotragos, que le colocaba un espumoso, le golpeaba y entonces tenías que tomártelo rápido. Pero eso depende del fin comercial que tú le brindes al cliente y del local donde estés, o si es para una reunión en tu casa. O sea, todo depende también por la vertiente donde lo vayas a hacer, pues, porque te aseguro que en un bar muy, muy clásico va a ser un poco difícil que hagas esa locura. Exactamente. O sea, como sommelier jamás, como bartender jamás, de repente lo vas a ver, digamos, en el perfil y en la posición sommelier bartender. Pero ya, o sea, siendo sinceros y perfil persona, hermano, toma lo que te guste y como te guste, ¿no? Tal cual. Ese es el mensaje. Pero bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, que ya estamos en el tiempo. De mi parte, yo de verdad que Héctor, gracias por todo el aporte, por el apoyo, compartir los conocimientos en base a lo que es el vino en Perú y conocer todo el trabajo que están haciendo, porque en realidad desarrollar un producto como el vino y tenerlo y colocarlo en una estantería ya viene, o sea, hay mucha gente que está trabajando desde la vendimia, el proceso de la cosecha, la rectificación, después la elaboración. Hay mucha gente que se esfuerza y sobre todo el enólogo y el sommelier para que eso llegue a la mesa como debe ser. Entonces, ese trabajo que están haciendo en Perú es genial y gracias por compartir el tiempo con nosotros. ¿Y qué palabras le das tú a los colegas y qué mensaje le puedes dejar? No, nada, primero agradecerte a ti, mi estimadísimo, ha sido un gustazo verte, como jugando eso pues una hora, realmente ha sido un gustazo verte después de tiempo, Jesús, y nada, mira, yo creo que detrás de una botella de vino hay mucha chamba, ¿no? Hay mucho trabajo de por medio, ¿sí? Entonces, puede que un vino te guste o no, pero creo que siempre debemos expresarnos con el mayor respeto, porque no todos los vinos son de familias grandes, ¿no? De empresas grandes. Hay muchos vinos que son familiares, hay muchos vinos donde está la persona metiendo la pasión de por medio, y eso merece mucho respeto. Hacer vino no es fácil, ¿no? Yo puedo saber cómo se hace un vino, pero si me pones en una bodega con un lagar, no tengo idea de qué hacer. Puedo saber cómo se hace un vino, pero no sé hacerlo. No sé si me dejo entender. Entonces, por ahí va el comentario, ¿no? El mayor respeto siempre con los productores de vino y de pisco. Ahí, saludos de Pisco Claudín, tremendo pisco, Claudín, mi favorito. O sea, vamos a hablar del Torontel. El Torontel de Claudín es alucinante. Y el mejor vino del mundo es el que a ti te guste, tal cual. El mejor vino es el que a ti te guste. Sí,
Eso es lo más importante. Aquí te hicieron una pregunta que dicen del Catena. Bueno, el Catena no tiene nada que ver, pero dice que no tiene, que porque el Catena Malbec no tiene ubicación geográfica. Bueno, me imagino que en ese momento no se lo colocaron en la botella, pero debería tener su ubicación de dónde se elabora, pues, porque para eso, siempre cuando nosotros agarramos, la botella tiene su etiqueta donde te va a decir de dónde es, qué año es y cuál es la ubicación geográfica. Y bueno, es verdad lo que dices tú, Héctor. O sea, el mejor vino es igual como el destilado, es el que a ti más te guste. Y no porque a ti no te guste es un producto malo, sino lamentablemente tu paladar no está acostumbrado a ese producto y sencillamente debes tener respeto, pues, porque no todos los productos te pueden gustar. Yo te hago un ejemplo, que yo pruebo un vodka que es premium, pero lamentablemente esa marca, apenas yo me tome un trago, me da dolor de cabeza. Y no es porque el vodka es malo, sino que los congéneres de ese vodka, mi organismo no lo soporta y le cae mal. Entonces, no puedo hablar que el producto es malo, porque el producto tiene una elaboración, tiene una materia prima, es filtrado y es un producto premium. Yo te diría que extra premium y me cae mal y yo acepto. Y no por eso estoy diciendo, no, que el producto es malo, no, sino sencillamente me vierto a seguir conociendo y aprendiendo. Y ya, más nada. Tal cual. Tal cual. Perfecto, mi estimado. Muchísimas gracias por el tiempo. Y nada, papá, ha sido un gustazo conversar contigo. Y salud de acá de Perú, mi hermano, con una copita de vino. Saludos, éxito, cuídate. Un cafecito, estimado. Bye, pues gracias por todo, hermano, cuídate. A ti, papá. Un abrazo. Un abrazo grande.